coleccionista, Vives, que lo fue vendiendo. Tenemos los álbumes que fueron publicados por el CSIC con fotografías antiguas y los dibujos a lápiz. El único de las cosas que se conservan son estas serpientes que se encuentran en la Hispanic Society de Nueva York y debieron ser encontradas junto al caballito, junto a la pieza. El caballito está perdido, pero en cambio las serpientes están ahí. Y esas procederían de las trincheras del tren de, me parece que era aquí, San Martín de Valdeiglesia. Bueno, es la línea que ocupa la línea 5 del metro. Aquí tenemos los dibujos de ese álbum, pero este señor era un coleccionista, o sea, terminó endosando, vendiendo las piezas. Esto sería un poco pues, lo que venía la gente a frecuentar. O sea, no lo sé, pues en lugar de pasear por aquí, pues se iban a pasear por allí y algunos cogían. También es verdad que no había el control que teóricamente tiene que haber ahora. Pero sí encontramos a alguien que debía ser del vecindario, Antonio Páramo, que sí que hace en 1919 una donación. No son gran qué, son pesas de telar, que eran de barro, son romanas, pero es el único valor porque bueno, son bastante habituales, un recipiente de bronce y una pequeña figurita de terracota, que bueno, pues sería como un togado. E incluso por el tipo de toga que tiene, pues sería ligeramente más tardío. O sea que coincidiría un poco también con la idea de la cronología del mosaico de época tardorromana. Entonces, bueno, estas sí que tenemos constancia de su origen. Pero el único que conocemos es Florit, en 1903. Él hace un croquis sin escala y sin nada, o sea, que es bastante complejo. Debemos situar, tenemos aquí el sanatorio del Dr. Ezquerdo y también tenemos aquí la ubicación del mosaico, y sobre todo lo que nos da la pauta es la iglesia medieval, la ermita. Digamos que es el único referente topográfico que tenemos, pero realmente poco nos ayuda porque es un croquis para él de hallazgos. Todos los puntos rojos son hallazgos, pero en general son cerámica. No son desde luego los objetos de la línea férrea. Lo vuelve a publicar también en un diario de estos, bueno, estas revistas que había, magazines de principios del 20, en el cual pues vuelve, aquí además lo interesante de Florit es que él va incorporando piezas, o sea, nos aparece el asnobáquico, que no teníamos descontextualizado, y otra vez el dibujo del mosaico. Y bueno, todo esto está digitalizado en la Biblioteca Nacional. Y lo que sabemos es que, bueno, la historia, no me he metido mucho con la historia de la duquesa de Montijo, es que a la muerte en 1927, a la muerte de la duquesa de Tamames, ella se queda hereda la finca, pero lo que va a hacer es venderla a las oblatas. Y de hecho, bueno, pues yo creo que sí que hay grabados suficientes para saber, hay descripciones de lo que se hacía y de lo que debía tener ese palacio. De hecho, lo que tenemos desde el punto de vista de la Real Academia de la Historia es que mandan a Hugo Obermayer, que era un alemán dedicado a la prehistoria, que vivía aquí en Madrid, a ver qué puede, porque saben que se va a vender, y entonces me imagino pues, que los objetos muebles, algunos se los quedarán, otros no, y entonces le envían a él a ver qué podía hacer. ¿Qué es esto de aquí? Y la verdad es que en la Real Academia no hay ingreso alguno procedente de Carabanchel. También es verdad que se han podido perder, porque todas estas cosas no hay que perder la esperanza. A veces una etiqueta o algo, pero desde luego en la Real Academia, en lo que es en la parte de antigüedades, al gabinete de antigüedades, no me consta que haya nada. Y entonces, bueno, no incorporan nada. Y lo que sí sabemos es que en 1929 se hace en Madrid una guía turística.
muy curiosa, en la cual es la primera fotografía que tenemos del mosaico in situ, que es esta de aquí. Bueno, la verdad es que encima fotografían la pieza que está restaurada, que sería del 19, y no la romana. Y también tenemos, ya después de la guerra, solicitud por parte de las oblatas para reconstruir el pabellón de entrada. No sabemos si es el del mosaico o no. El pabellón no sabemos tampoco el daño que debió sufrir durante la guerra civil. Claro, el mosaico no sufrió nada, porque vamos a ver que las pérdidas que tiene actuales después de arrancarse son las lógicas de arrancar. Ahora hay otros métodos de arrancar y de conservar las teselas. Y lo que sí sabemos es que el mosaico, según figura en el Museo Municipal, con la sede en San Isidro, es que fue vendido al Ayuntamiento de Madrid por 10.000 pesetas en diciembre del 42. Y de hecho, este es el problema que pasó en Balao desde que lo arrancan hasta que lo vuelven a restaurar para colgarlos de las paredes porque no tenían espacio. Ahora mismo, hace como justo cuando se celebró el bicentenario, ya lo abrieron y ya lo han colocado abajo con la reconstrucción, pero estaban muchos años embalados y otros colgados, que siempre protestamos porque claro, el diseño de un mosaico es para verlo en el suelo, no colgado como si fuera un cuadro. Pero bueno, por lo menos esto hizo que se conservaran. Los muros que acompañaban a este mosaico, no. El traslado se realizó en el año 43, fragmentado en 3. Ahora mismo lo harían de otra manera, pero bueno, estamos en los años 40. Y además ponía Eugenia M, grabado en las partes de yeso que reintegraron quien lo arrancó, que evidentemente pues hace alusión a Eugenia de Montijo, que debía ser como se conocía en la zona. Y tenemos aquí, antes de que se comenzara a hacer digamos la construcción, tenemos todavía en la ortofoto del 69 cómo debía ser esta zona. Y evidentemente ya que el mosaico no estaba. Es curioso porque el mosaico parece que se copian unos a otros. En las guías azules francesas, que es lo mejor de guías turísticas, las versiones que había en los años 70 decían que seguía estando el mosaico aquí cuando era imposible porque ya estaba. Y aquí es la ortofoto del 74, con ya todas las casas de la zona pues en construcción. Y aquí estaría más o menos el mosaico. Esta sería cómo se ha ido evolucionando todo lo que es la construcción hasta la ortofoto del 2004 y evidentemente ahora mismo pues con toda esa zona desde que se derribó la cárcel. Y los cálculos lo que hice fue superponer las hojas kilométricas a la planimetría actual. Y entonces me dio como resultado que más o menos la antigua ubicación del mosaico estaría a la entrada de la finca, que sería aquí, y que corresponde, con lo cual no había como ninguna posibilidad cero de encontrar ningún muro más ni nada más dentro del espacio, porque bueno, son las cimentaciones y por lo que sabemos que ha salido en toda esta zona de aquí, que sí que hay restos, o por lo menos en el 2005 salieron restos de muros, pues son muy superficiales, no tienen más de dos hiladas, porque era como se construye en el Madrid rural romano. O sea que esto era un pueblo así de mala manera, no era la finca del emperador de los romanos. Pero es lo que toca Madrid, quiere decir que Madrid como ciudad es muy joven y es lo que hay. Bueno, es que no tenemos, o sea, las únicas ciudades que hay, la más cercana es Toledo y Toletum y Complutum, que es Alcalá de Henares. Y esta sería más o menos un poco la ubicación de lo que hablamos, todo esto disperso y viendo los croquis y los planos. Tendríamos en el 2, tendríamos el mosaico, que estaría aquí. Aquí tenemos el 1, que es la casa, y todo lo que es la zona del recinto de la iglesia, de la ermita, perdón, que cuando se han ido construyendo tumbas y sobre todo cuando en la gran cólera del
del siglo XIX, pues claro, al excavar las zanjas pues se debieron encontrar también materiales. Y luego lo que es la vía, o sea, la vía también, que sería este punto. Aquí ya es más complejo saber en qué kilómetro lo han encontrado, porque ellos no te decían dónde, te decían en las zanjas que se estaban construyendo. Entonces, claro, es una zona muy amplia, muy amplia. Y luego finalmente, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, esto es como está actualmente, lo han reintegrado, deja de estar, está más o menos en el suelo, deja de estar allí, pero básicamente resumiendo, es que en mi opinión esto es tardío y es como muchas otras villas de la meseta. Utilizan unos colores de teselas muy concretos y corresponde a una representación bática que va perfecto para lo que es un triclinio, para celebrar banquetes, y también las estaciones, las 4 estaciones. Se nota además mucho. Normalmente la romana, pues esta es la original, este sería un fragmento de la pantera, y estos, así con estos frontones, sería la restauración de frontal, que no se suele hacer, porque normalmente las representaciones van como un poquito giradas, como se ve aquí. O sea, no es totalmente frontal, sino que es muy raro. Pero bueno, mantiene lo que debían tener las personificaciones romanas, como os comentaba, nada más que son todas o femeninas o masculinas. Normalmente el 98% de las representaciones de las estaciones son femeninas, porque es un uso, la personificación, estadísticamente en época romana se representa con una mujer. Hay algunas masculinas, pero mezcla ninguna. Entonces la idea es que muy probablemente la barba que le han puesto aquí, no sabemos si es un retrato de un pariente o qué, pero probablemente es algo que confundió al restaurador de la capa del invierno y lo restauró. Y además es que es el invierno y le copia los atributos del otoño, que son los únicos originales. ¿La restauración cuándo se hizo? ¿Cuándo se hicieron las restauraciones? No sabemos, pensamos que entre 1861 y 1896, porque es el margen que tenemos probablemente más bien hacia 1860 y tanto, porque es cuando la condesa viuda estaba más joven y más activa para hacer este tipo de cosas, que no lo hiciera ya cuando murió ella y la finca estaba en manos de la emperatriz. Pero no tenemos documentación, porque en la casa de Alba la única documentación que me han dicho que tienen es esta de las correspondencias. Pero bueno, no parece que hubiera muchos objetos, porque yo creo que sí que se los hubieran dejado, se le dejan, o sea, no tiene ningún sentido, quizás ahora sí, pues bueno, por problemas de patrimonio, pero yo creo que en 1800, si ella le franquea la casa, les deja escarbar, les deja moverse para arriba y para abajo, no creo que tuviera mucho sentido esconder cosas que hubieran sacado de allí. Pero vamos, que como otros yacimientos romanos a veces no te encuentras, porque bueno, pues los metales se los llevan, son casas que quedan abandonadas y lo que dejan es lo no aprovechable, es decir, el mosaico, no te lo puedes llevar. Entonces entra dentro de lo plausible. Y esa sería la reconstrucción, que bueno, la propuse yo en su día, porque esto estuvo en 2007 y luego la debieron, vamos, también era la lógica, tampoco, porque son unos esquemas de meandros muy típicos que se fechan desde el siglo II hasta el siglo VIII después de Cristo. Pero estos, concretamente con los colores que utilizan, la tetracromía propia de la meseta, yo creo que se fecharía más bien hacia el siglo IV. Y ese es el detalle del Dionisos, que a veces, claro, estos no sabemos si son cosas que se añadieron cuando la restauración, porque bueno, pues lo añadieran también, porque no tiene mucho sentido, parece todo como despixelado. Y la tercera sección, o sea, en el dibujo que hacen los académicos se ve una segunda franja de, aquí estas de roleos de acantos, pero aquí también se ve una de peltas, que son como una especie de escudos de Amazonas, y esta se perdió. Pero todo el borde al arrancarlo es bastante fácil que se perdiera. Y esto es, por ejemplo, es el esquema ortogonal, que por ejemplo este es el de Avian Almenada Daja, que está en Valladolid, a 1 hora y media de Madrid, que nos mostraría cómo debieron ser estas villas. Y tiene también pues lo mismo, desde el siglo IV, aquí tiene el
ábside, donde probablemente se colocarían el triclinio, que en esta época tiene forma circular, semicircular, y aquí tenemos la decoración de campo de meandros, de esvásticas. Han salido después, o sea, es decir, este es un mosaico de Écija donde nos aparece un Baco niño cabalgando una pantera que entra dentro de todo lo que es la imaginería dionisíaca, que repito, en estos momentos no tiene ya nada de culto dionisíaco. O sea, esto prácticamente se acaba ya a partir del siglo IV, no se dan los cultos, pero queda la imagen y el empleo de estas imágenes donde siempre se habían empleado. Es decir, que es como una suerte de continuidad cultural, pero que el dueño de la casa podía ser cristiano como que no tiene nada que ver, que no es como antiguamente que sí que se decía, pues es que no pueden tener, como es Baco, pues tienen que ser del siglo II, no. O sea, la gente los tiene y hace separaciones estancadas ideológicas, o sea, que pueden estar bautizados muchos de ellos y mantener este estatus y este tipo de decoraciones en sus casas. Y luego, bueno, ya esto ya casi el hallazgo de más muros. El problema es que estaban muy desconexos y no daban el lugar a leer estancias, sino que eran muros también trabados con barro, que es lo que se excavó en los años 2005, pero antes de eso se han construido dentro de ese margen, detrás de lo que es la finca de Montijo, el espacio que ocupaba, pues se han construido también parkings subterráneos, con lo cual pues eso ha habido todo una pérdida patrimonial, pero que se debe cuando se urbanizó esto, en los años 70, cuando tampoco se utilizaban, no se controlaba. Y esto serían, o sea, lo que quiero decir es que no hay una lectura de paramentos que digan, pues esto es una casa, aquí va otra estancia, aquí hay unas termas, aquí hay... No, son bastante pobres.